Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. Con Leonardo Curcio estamos iniciando la segunda hora a través de Telefórmula en los distintos sistemas de televisión restringida, a través de Easy, de Sky, de Total Play, de Megacable, de Dish y de los sistemas de televisión regionales. También estamos en www.radioformula.mx y por supuesto continuamos en la radio 104.1 FM 1500 de AM. Vamos con el resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo y comenzamos nuevamente haciendo la reflexión de lo que está ocurriendo alrededor del COVID-19 y es que esta tarde se reportó una nueva cifra récord de contagios. 37,346 casos confirmados de COVID-19, nuevo récord de la quinta ola, 72 fallecimientos. Cuidado ahí. México, a través de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, repatrió ya los cuerpos de los primeros 8 migrantes que fueron encontrados sin vida en un tráiler allá en San Antonio, en Texas. Finaliza la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Esta mañana se reunió con empresarios con quienes acordó inversiones que suman de aquí al 2024 de 40,000 millones de dólares. El mandatario ya viaja de regreso a México. Hay una foto de él y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller ya regresando al país. Empresarios estadounidenses expresaron tener dudas sobre la política energética de México. Esto durante la reunión en Washington con el presidente López Obrador, reveló el director de Pemex, Octavio Romero. Al concluir el encuentro, el empresario Carlos Slim consideró que hace falta acelerar el TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Entre los empresarios mexicanos que asistieron a la reunión están Carlos Slim, Francisco Cervantes, con quien platicamos hace unos minutos, Guillermo Fogel y Rodrigo Fernández. Captan a Raimundo Collins en Washington, el exfuncionario de la Ciudad de México, era investigado por la Fiscalía Capitalina. Jaime Bonilla se presenta en la comisión permanente pese a que el Tribunal Electoral resolvió que no podía ocupar su escaño. Ya hay una circunstancia ahí extraña, por decirlo menos, en el Senado de la República. Autoridades estatales y federales tomaron el control de la seguridad en el pueblo de Nuevo San Juan, Parangaricutiro, en Michoacán. Se fortalece la presencia de la policía y de la Guardia Nacional en Topilejo. Advierte la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que el enfrentamiento de ayer, en donde fueron detenidos 14 integrantes de una célula delictiva de Sinaloa, el MP enviará a la indagatoria a la Fiscalía General de la República por el arsenal que fue localizado en el sitio. Hallan a Angélica Giovanna, la menor desaparecida en Ecatepec, luego de que fue presuntamente enganchada por un grupo de este juego Free Fire. Ella se puso en contacto con su familia y pues ya también está atendiendo esta información. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con lo que está ocurriendo en Caborca. Activan el código rojo derivado de una persecución que generó detonaciones de civiles armados a elementos de la seguridad allá en la entidad. De todo eso y mucho más vamos a regresar para platicar con el ministro y que tiene hoy su participación en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio, por supuesto de su artículo en El Universal con José Ramón Cosío, y también tenemos mucha más información. Así que quédese con nosotros, estamos en Grupo Fórmula, no le cambie. Uno de los grandes rockeros también es Charly García. Estamos metiendo de todo, es el Día Internacional del Rock y se vale también incrustar dentro de esta espacio del doctor Leonardo Curcio también el rock en español. ¿Por qué no? También suma a la cultura universal lo que ha hecho, y más el rock argentino, con grandes exponentes como el propio Charly García. Las 8:08 tiempo del centro del país. En el horario de la radio platicábamos con Michelle Rivera y las ocasiones de violencia que han ocurrido durante las últimas horas allá en la entidad. Pero Michelle, tan pronto colgamos, se activó el código de alerta, el código rojo, por una circunstancia adversa que involucra a gente con armas de fuego, incluso con intercambio de balas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la entidad? Te saludo, buenas tardes. Buenas tardes, nueva cuenta, Jaime. Es correcto, pareciera que se dio todo después o como reacción de la llamada del reporte en vivo, pues ya la confirmación de la activación de 2 códigos rojos justamente en el municipio de Caborca, Jaime, que inicia con la persecución que derivó en detonaciones
contra elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la MIC, en el municipio de Caborca, y que de esta, pues, obviamente, enfrentamiento derivó de un masculino agresor lesionado que está siendo atendido en estos momentos, según el reporte de las autoridades. Posterior a eso, luego de la persecución, estos sujetos se trasladaron a las instalaciones nuevas de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía ahí en Caborca para balear este inmueble. Y bueno, obviamente salen con rumbo desconocido, como se dice coloquialmente, pero informa la Fiscalía que están buscándolos, además de Caborca, en los municipios aledaños. Así lo mencionan en los comunicados que acaban de emitir justamente hace algunos minutos, como código rojo, bajo el código rojo que se activa para que todas las corporaciones se sumen a la investigación de estos hechos. Damos seguimiento, Jaime, porque esto indica que será lamentablemente una noche larga en esta zona del estado. Híjole, pues ojalá venga bien lo que está ocurriendo en aquella zona. Y bueno, pues vamos a estar en contacto contigo. Si hay un cambio en la información, regresamos. Michelle, abrazo grande. Sin duda, gracias, Jaime. Buenas noches, abrazo grande. Hasta pronto, que estés muy bien. Y ahora también es momento de hablar en el espacio del doctor Curcio con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, que todos los miércoles tiene su participación. Él es miembro del Colegio Nacional y hoy nos detenemos en su artículo del Universal, Daños Colaterales. Ministro, primero, gracias por estos minutos y entender lo que ocurre con la labor de los militares, lo que pasa con el ejercicio que están llevando a cabo. Ya lo hemos visto, los militares hoy en día están en acciones y en actos que van más allá de lo que significa la presencia y el conocimiento militar, y no sabemos cuál podría ser su condición jurídica si algo de los hechos o de las acciones a los cuales están siendo ordenados participar, pues salen del rango de la legalidad. ¿Cuál sería, por ejemplo, la figura del fuero militar? ¿Qué pasa con las acciones de transparencia? Vaya, un artículo bien interesante. Qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. No, al contrario, muchas gracias. Qué bueno que está aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias. No, mire, pues sí, esa es la idea del artículo de esta semana. Utilicé esta expresión de daños colaterales que se utiliza en el argot militar, básicamente desde la guerra de Vietnam, para señalar la producción de daños, de perjuicios a las personas, a los bienes, más allá de la guerra, más allá de la intención que se está tomando. Desde luego en las guerras hay una intención de dañar, una intención de destruir, y sin embargo en muchas ocasiones pues se producen daños que no estaban previstos. A esto le llaman los daños colaterales. Y creo que nosotros en el país ya empezamos a advertir daños colaterales de las Fuerzas Armadas desde hace tiempo, pero como usted bien lo dice, estos se están incrementando. Tantas operaciones que se están realizando por el Ejército y la Armada, pues están generando una situación muy difícil, me parece a mí, para mantener la disciplina militar, para determinar cuáles son los alcances del fuero militar, por qué tienen una condición de excepcionalidad, si esa excepcionalidad que tienen las Fuerzas Armadas por razón de los temas de seguridad nacional pueden producir daños en relación con otras instituciones. Entonces sí creo que estamos en una situación donde pues el acatamiento, el cumplimiento de las distintas tareas que están llevando a cabo pueden producirle daños no solo a la población, sino a la propia institucionalidad militar. Me parece que es un tema que debemos reflexionar como sociedad y estar atentos a esto, porque sí se puede esto desbordar muy rápidamente. Ministro, si entiendo bien, si un militar tiene a bien, pongamos un ejemplo, que ha ocurrido y que está ocurriendo en este momento, construyendo una parte del Tren Maya, por ejemplo, y dispone de recursos, y esos recursos son utilizados de manera ilegal y se puede incurrir en un tema que tiene que ver con corrupción, mal uso de recursos públicos, ¿no sabríamos jurídicamente si él tiene un fuero militar y no puede ser juzgado por la ley o por el término civil, y esto tiene que entrar por el fuero militar o tiene que entrar por una jurisdicción militar? ¿A eso nos estaríamos refiriendo? A eso, exactamente. Usted planteó una pregunta con mucha precisión. Es obvio que si las personas están realizando operaciones militares, pues están sometidos a una disciplina militar, pero es realmente una operación militar la construcción de una obra pública. Una cosa es que la realicen los militares y otra cosa es que esa obra o esa operación tenga el carácter de militar por sí misma. Me parece que es una zona de confusión. En el Código de Justicia Militar hay un tipo penal
inclusive en el cual se dice que cualquier acto de deslealtad, pero ese precepto está impugnado, ha sido impugnado ya y está pendiente también de definirse por los tribunales en el sentido de qué quiere decir exactamente ese hecho, o dicho de otra manera, cualquier acto que cometa un militar en cualquier condición es un acto contra la disciplina militar, o hay que diferenciar lo estrictamente militar de lo que no es. Y esto me parece, insisto, que sí va a generarles problemas serios en el mantenimiento de la disciplina, porque si es el fuero, ¿por qué una operación civil tendría que estar protegida por todas las reglas militares? Y si es una operación puramente civil, ¿por qué la tropa estaría sometida al mando en aquellos casos en que no está desempeñando una tarea militar? Creo que estas son las confusiones que se están generando y que muy previsiblemente van a ir apareciendo como casos, después como litigios, después como resoluciones judiciales, a mí me parece que de modo incremental. Y lo que yo creo es que esto terminará, desde luego, afectando a la sociedad, pero adicionalmente a la sociedad, y esto sí quiero recalcarlo, también afectará la institucionalidad militar. No es que uno lo desee, no es que uno esté pensando que esto le va a pasar, esto desde luego no es así, hombre, pero hay una experiencia histórica de cómo este tipo de elementos van incrementándose, van apareciendo, se van creando y pues van afectando a la propia institucionalidad militar. Y lo mismo que también lo plantea, estamos platicando con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, lo mismo podría ocurrir en temas de transparencia. Cuando alguien solicite alguna información, podrían acogerse a que hay un tema que tiene o involucra a fuerzas militares y ahí existe una situación de seguridad nacional que impide poder conocer más allá de lo que tenemos a la vista. Sí, claro, porque otra vez, fíjese, esto es también muy interesante. Usted tiene una operación militar. Desde luego ahí debe mantenerse una secrecía. No le va a decir uno al enemigo dónde están las armas, no le va a decir dónde están las tropas destacamentadas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se hace una operación civil, una construcción? Porque esa construcción civil tendría que tener condiciones de discreción, condiciones de secrecía, cuando es una operación estricta y rigurosamente civil. Entonces, las reglas de operación militar se van transfiriendo hacia las operaciones civiles, aun cuando sean hechas por militares, y esto también me parece que genera una excepción. Y lo peligroso de esto, como tantas cosas en la vida, es que las excepciones se vayan convirtiendo en reglas. Esto, desde luego, una vez más, afectará, desde mi punto de vista, a la institucionalidad. Creo que aquí la idea que con la que vamos a tener que enfrentarnos en los próximos años son dos. Por un lado, todo aquello que hacen los militares es o está vinculado con la disciplina militar, esta es una primera pregunta. Y dos, todo aquello que hacen los militares está protegido por la seguridad nacional. Esas van a ser los dos grandes elementos de definición en los próximos años. Yo en lo personal creo que no, creo que muchas cosas y por buenas razones que hacen los miembros de las Fuerzas Armadas son propiamente de la disciplina militar, por supuesto, y también están vinculadas con la seguridad nacional. Pero no todo lo que hace el Ejército y la Armada, por definición, es un tema que tenga ni la condición de la disciplina militar, ni menos aún de la seguridad nacional. Creo que este va a ser, ya lo he visto en varias decisiones de nuestros tribunales, incluye la Suprema Corte, los temas que vamos a estar discutiendo en los próximos años. Ministro en retiro, también aborda en un espacio de la columna publicada en el Universal la situación de Mauricio Ávila, este general en retiro que utilizó sus redes sociales pues para hacer una crítica fuerte y que incluso fue muy mediático todo lo que ocurrió jurídicamente hablando contra esta persona. ¿Qué parte, y ya sabemos que hay una actualidad en la información sobre esto que usted escribe, qué parte debemos detenernos o en qué momento debemos detenernos en esta situación militar, la posibilidad que tenga cualquier persona de utilizar estas redes sociales y generar una crítica de lo que está sucediendo? Sabemos la estricta estructura que tienen los militares, pero ¿cómo debemos de ver esto? Mire, ese es un problema también muy importante. Otra vez, si están realizándose operaciones militares, tiene sentido la restricción de los derechos de las personas.
clasificación, una categorización. Pero la pregunta es, respecto de todo lo que acontezca en las Fuerzas Armadas, los derechos, la libertad de expresión, por ejemplo, de los miembros de las Fuerzas Armadas, queda sometida o subordinada a esa disciplina y a esa seguridad nacional. Es que aquí el problema va a girar siempre en torno a lo mismo. Todo lo que hagan los militares, por definición, es militar. Y dos, todo lo que hagan los militares está protegido por la seguridad nacional, al extremo de que sus propios miembros no pueden criticar en cosas que no tengan que ver con la estricta disciplina militar los temas de civiles. Ese me parece que va a ser la discusión en los próximos años. El caso del señor general, pues ya se dijo que no se le iba a procesar militarmente, lo cual me parece una buena decisión, pero eso mismo está mostrando que hay una tensión, que se le abrió una carpeta de investigación por la Fiscalía Militar, y ahora pues me parece que con buen tino se determina que las críticas muy directas que hizo el general respecto a ciertas actuaciones de los mandos e incluso del comandante supremo, pues no van a ser perseguidas. Pero todo eso es lo que me parece que no se está reflexionando. Es como si hubiéramos tomado una fotografía y pensáramos que las Fuerzas Armadas de hace muchos años y las de hoy son exactamente lo mismo, como si no se hubiera transformado nada, con independencia de la gran cantidad de operaciones y despliegues que tienen en muchísimas tareas de muy diversa naturaleza por todo el territorio nacional. Pues, ministro, muchas gracias. Un privilegio siempre escucharlo. Y gracias. Qué interesante, veremos, esperemos que no, pero porque el desgaste de las Fuerzas Armadas para nada es un tema que pueda pues alentar a una sociedad como la mexicana, pero bueno, veremos qué es lo que puede ocurrir en un futuro cercano. Cuídese mucho, ministro. Fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches a usted y a toda la audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto. Es el ministro en retiro, José Ramón Cosío. También es miembro del Colegio Nacional. Y ya también está conectado con nosotros, cosa que celebro, Enrique de la Madrid. Él es colaborador y director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, que nos va a hacer un balance de la reunión del presidente, la visita que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, la reunión, desayuno que tuvo con los empresarios, el nearshoring, este concepto que se tiene con el nuevo mundo, como se está conformando, mi querido Enrique, que a eso le entiendes muy bien. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Jaime, buenas noches. Pues mira, primero entusiasmado y ojalá que lo que dijeron en el comunicado conjunto sea verdad. Tengo sospechas fundadas para pensar que no lo sea, porque al final del día sacan un comunicado de cosas absolutamente contrarias a las que se han venido haciendo en México en los últimos años, pero que bueno, que suenan como música para mis oídos. ¿Cómo qué, mi querido Enrique? Pues, por ejemplo, hablan del respeto, ¿verdad?, al Tratado de Libre Comercio, hablan de la importancia precisamente de fortalecer estas cadenas de valor. ¿Qué son las cadenas de valor? Pues son las empresas que están allá y las empresas que están aquí produciendo un mismo bien, como por ejemplo coches, como produciendo refrigeradores, como produciendo estufas, productos que exportamos y que exportamos a otras partes del mundo, y que un mismo insumo va de un lado a otro de la frontera para producir bienes cada vez de mejor calidad y sobre todo a precios competitivos. Hablan, Jaime, también, por ejemplo, de apoyos al sur del país, al sur de México, pero sobre todo en el tema de energías renovables. O sea que en Estados Unidos dicen lo que aquí acaban haciendo exactamente al revés. Pero no deja de ser un comunicado internacional, no deja de ser un compromiso. Y me parece que eso es algo positivo, Jaime, porque si finalmente el gobierno mexicano, junto con el norteamericano, dicen esto es lo que platicamos y a esto nos comprometemos, pues yo déjame dejarles una cierta duda de que ojalá que sí. Porque si eso hicieran, quiere decir que se están dando cuenta que es el único camino para que este país salga de la pobreza, Jaime. Es el único camino para que este país no se nos deshaga todos los días entre las manos y estamos perdiendo todo el día oportunidades y empleos y sobre todo la posibilidad de salir y de sacar a millones de mexicanos de la pobreza. No hay nada que aliente o que pueda ponernos en un momento diferente de lo que se está viviendo, Enrique, de la realidad empresarial, de negocios, de circunstancias económicas, de ambiente empresarial, que pueda traer esta reunión que vimos el día de ayer en la Casa Blanca y que hoy
tuvo una continuación ya sin la presencia del presidente Biden, pero sí con empresarios de ambos lados del Río Bravo. Pues mira, si siguieran lo que dicen en el comunicado, que me leí con cuidado hoy en la mañana y dije, ¿estaré dormido todavía o es de verdad? ¿Te pellizcaste? Me pellizqué, lo leí en inglés, después lo vi en español, ¿no? Pues sí dijeron eso. Dijeron que van a respetar el Tratado de Libre Comercio, qué novedad. Que se van a respetar las inversiones, dije, no es mala idea. Que van a trabajar, por ejemplo, estas cadenas de suministro que son clave para aprovechar lo que hemos platicado tantas veces, ese conflicto entre China y Estados Unidos, que debería de convertirse en inversiones para los mexicanos, en empleos para mexicanos. Hablaron de las energías renovables, hablaron de un acuerdo entre Pemex y los Estados Unidos para que Pemex no siga quemando el gas que está quemando todos los días produciendo metano. En fin, dijeron una serie de cosas que sonaban maravillosas. Ojalá. Y si eso se hiciera, Jaime, sí tenemos posibilidades de que este país avanza. Pero si no, entonces también quedaría la evidencia de que vamos y les mentimos. Y sobre todo que le mentimos a nuestro socio comercial, al cual exportamos el 80% de nuestros productos, del cual recibimos el 80% de los turistas internacionales, y la paciencia se acaba. Pero repito, vamos a darles el beneficio de la duda. Luego el anuncio de las inversiones también en México, creo que dijeron algo así como, ¿qué? 40,000 millones de dólares en los próximos 2 años y medio. No es nada. En México recibíamos 35,000 millones de dólares anuales. Y como han dicho en varios estudios, ahorita deberíamos de andar recibiendo cerca de 70,000 precisamente por el conflicto entre China y Estados Unidos. O sea que estas cifras que están diciendo de inversiones, que por cierto las anuncian muchas veces y luego nunca ocurren, me parecen muy poquitas para el tamaño del problema del país. Entendiendo esto, Enrique, ya para terminar, sí se está dejando de pasar una oportunidad muy importante, ¿verdad? En México, con esta posibilidad de poner las líneas de producción, lo que requiere el mayor mercado que tenemos a escasos kilómetros de nuestra frontera, que es el norteamericano. Estamos dejando pasar esa oportunidad por lo que ocurre en China, Estados Unidos y la conformación que tenemos de este nuevo mundo post-COVID. Todos los días estamos dejando pasar oportunidades por esta visión ideológica, ¿verdad? Retrógrada, al final del día contraria a los intereses del país. Y eso significa que las madres de familia no van a ver que sus hijos prosperen y que estén en mejores condiciones de vida que las que ellas están. A ver, lo que más nos preocupa a todos los padres o madres de familia es el futuro de nuestros hijos. Y ese es el que estamos perdiendo todos los días cuando no traemos inversiones y no traemos ese tipo de actividades. Todos los días estamos perdiendo la oportunidad de que nuestros hijos prosperen y que salgan adelante. Ojalá que este comunicado sea de verdad y no sea simplemente, como dicen los americanos en inglés, que es lip service, que simplemente es rollo. Ojalá que no sea rollo, se traduzcan en realidades, porque los mexicanos no podemos seguir perdiendo oportunidades y sobre todo, repito, las madres de familia que quieren ver que sus hijos y sus hijas prosperen y vivan en un país más seguro. Bueno, pues vamos a estar al tanto. Ya mañana regresará el presidente. Bueno, viene de viaje, viene de regreso el día de hoy, viene en vuelo comercial, aterrizará pronto en la capital de la República Mexicana. Mañana en la conferencia de prensa seguramente habrá mayor información al respecto. Enrique, muchas gracias. Abrazo grande, descansa, bueno, que estés muy bien. Gracias. Hasta pronto, gracias. Y antes de pasar con mi compañero Oscar Zúñiga, hay información importante que se genera directamente desde Michoacán y que tiene que ver con... Hoy con preocupación leía los periódicos y veía lo que estaba sucediendo en torno a esta alerta por sequía en varias regiones del país. La Conagua levantó esta alerta. Desde el día de ayer se conoce por lo que está sucediendo en algunas cuencas, la falta de agua y de lluvia. Bueno, pues en este marco, la única manera de afrontar el tema de la carencia de agua derivado de lo que está generando el cambio climático o del incremento de las zonas urbanas en todo el país es ponernos de acuerdo. ¿Quién lo dice esto? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo dice el día de hoy en un evento en Michoacán y pues insta a agricultores, a la ciudadanía en general, a estados que pues se pongan de acuerdo en algo que ya nos alcanzó, que ya lo tenemos prácticamente encima y es la escasez del agua. Esto lo dijo en el marco de la firma del convenio de recuperación de caudales en el canal del Bosque Colorines, en Michoacán. La mandataria capitalina aseveró que se trata
de un evento histórico el día de hoy que se realizó en el Estado de México y la Ciudad de México, que busca regresar a Michoacán lo que tanto nos ha dado en beneficio de los agricultores y de los habitantes de la región. El Estado de México y la Ciudad de México ponen cerca de 300 millones de pesos. No son recursos federales, se trata de una inversión y se va a tecnificar el suministro de agua. Se trata de una deuda histórica de la zona metropolitana con el pueblo de Michoacán, cosa que también destacó el día de hoy el propio gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, reconoció a la jefa de gobierno en ese sentido y qué bueno que trabajen en ese sentido, tanto que ha abordado en ese sentido la entidad Michoacán, el Estado de México, todo lo que hacen para que llegue del Cutzamala, agua pura y dispuesta para el consumo humano. Hoy la Ciudad de México, junto con el Estado de México, retribuyen, le regresan, en este caso a Michoacán y a los productores agrícolas, un poquitito de todo lo que le han brindado al área metropolitana del Valle de México. Sin duda, fundamental, y qué bueno que trabajen en ese sentido nuestras autoridades. Vamos contigo, Oscar Zúñiga. ¿Tienes más información? Te saludo. ¿Cómo te va? A pesar de que la administración anterior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México impidió a los taxistas por aplicación recoger pasaje en ambas terminales, las direcciones de las plataformas Didi y Uber han demostrado que no hay marco jurídico para aplicar sanciones, a pesar de dicha prohibición y de que en la pared hay pegada una advertencia de que se prohíbe prestar el servicio de abordaje de pasajeros en taxis de plataforma, pues la multa para el taxista será de 43,000 pesos. Muchos acuden a prestar el servicio de recoger pasaje, otros prefieren no arriesgarse y solo ofrecen el servicio de dejadas, aunque agregan que existe egoísmo de parte del aeropuerto, señalando que el sol sale para todos. Exactamente, o sea, sé que aplica para los taxis de la calle, de los taxis libres de la CDMX, pero para plataformas creo que no aplica. ¿Siguen trayendo y subiendo gente por igual? Traigo, pero no me arriesgo sacando pasaje de aquí. Sí, por lo mismo, porque no sabemos que vayan a tomar, no sé si nos vayan a multar o no. ¿De qué plataforma eres? Didi. Pues egoístas, porque esta ciudad es tan hermosa y tan grande que nos da para todos. Eso es todo lo que te puedo decir. Que no tenemos la suficiente cultura, que esta ciudad es tan hermosa y bella que nos da para todos. Claro. ¿De qué plataforma eres? Uber. También algunos usuarios manifiestan su malestar ante esta situación, señalando que ellos son libres de escoger el tipo de transporte en el que quieren irse y no los pueden obligar a utilizar taxis del aeropuerto, que son muy caros. Tal es el caso de Valente Vara, quien pidió el servicio de Uber. No sé a qué se deba o por qué razón tengan que condicionar que nosotros tengamos que utilizar ya sea cualquier taxi de los que se encuentran aquí. El último taxi que yo facturé con Yellow Cab fue hace 7 años. Desde que entró Cabify en ese entonces, no lo he vuelto a utilizar. Sumamente caro, mal servicio. Y no sé por qué ahora nos tengan que condicionar a no poder usar un taxi de aplicación o lo que yo quiera utilizar. En tanto, Ricardo Barrera, taxista autorizado del aeropuerto, dijo que pagan un derecho a la administración aeroportuaria para prestar el servicio y no están en contra de los taxis de aplicación, pero que también ellos paguen un derecho de piso. Nosotros como taxistas de aquí del aeropuerto, autorizados, siempre pagamos un piso, un derecho de piso. Entonces yo estoy de acuerdo a que todo el mundo tenemos derecho a trabajar y están muy bien las aplicaciones y todo. Lo que deben de hacer los taxis de plataforma, pues también deberían de ponerse al corriente en sus placas. Ante la llegada del nuevo director del aeropuerto, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, no se sabe si el acuerdo entre la administración anterior y los taxistas autorizados de no permitir que taxis de aplicación recojan pasaje seguirá vigente. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Bueno, es importante lo que nos dice mi compañero Oscar Zúñiga y también entender lo que ocurre con las concesiones. Los taxis concesionados tienen adeudos importantes desde hace ya varios años que la propia autoridad no les ha cobrado. Dicen los que saben y que se han metido a fondo en ello que hay alrededor de 130 millones de pesos de adeudos, de multas que corren desde el 2010-2012 a la fecha. Y bueno, pues hoy también quienes utilizan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en fines de semana están a la
espera de usar los taxis que están ahí en las terminales, tanto en la 1 y la 2, con retrasos evidentes, porque la demanda de vuelos aéreos y de vuelos por parte de líneas comerciales se ha incrementado a lo largo de los últimos días en torno a la actividad económica, y la demanda ha sido de más. Las plataformas ciertamente ayudaban a quitarle presión a las propias concesiones allá al interior del aeropuerto. Vamos a la pausa, es muy breve, regresamos. Están en esta tarde, noche ya, en el espacio informativo del Dr. Curcio, en este Día Internacional del Rock and Roll, como se reconoce a nivel mundial. Oiga, qué gusto poder saludar esta noche a la doctora Andrea Domínguez. Ella es médico cirujano con posgrado en salud pública y epidemiología en el Instituto Karolinska, con lo que está ocurriendo en torno a Omicron. Hoy la Organización Panamericana de la Salud elevó alertas para lo que está ocurriendo en Centroamérica, en Sudamérica, el incremento de contagios, el porcentaje y la velocidad con la cual está ocurriendo. Pues doctora, no hay buenas noticias en torno a la pandemia. Vimos hoy que hay un registro récord de esta quinta ola. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo el auditorio del doctor Curcio. Pues, en efecto, estamos ante esta quinta ola que hemos mencionado aquí anteriormente, que no es una ola pequeña, ni por supuesto se esperaba ello, sabiendo que es esta variante de Omicron y sus subvariantes, que no son variantes nuevas, son subvariantes de la variante Omicron, pues están arrasando y cada vez tienen características que las hacen mucho más óptimas para escapar de la inmunidad que hemos adquirido por infecciones previas, por otras variantes de Omicron, de otras subvariantes de Omicron, y bien por otras variantes propias del virus. Y también por inmunidad generada por las propias vacunas, lo cual hace algo pues más drástico el cuadro, porque estamos ante una posición en donde ya tenemos vacunas, pero no están siendo suficientes, y estas variantes, estas subvariantes están generando, pues están siendo más óptimas y mucho más aptas para poder sortear a la inmunidad que está generada anteriormente. Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, de que en ocasiones anteriores, en meses anteriores, antes de que estuviéramos ante subvariantes como BA4, BA5, que son las que ahorita más nos preocupan, que teníamos una inmunidad ya sea adquirida por la naturaleza de la infección hasta de 90 días. Esto quiere decir que si te infectabas de COVID, era muy improbable que te volvieras a infectar en 90 días después de haber dado positivo a COVID. Ahora, ¿qué está sucediendo con estas subvariantes? Que estamos viendo cada vez más casos de reinfecciones en menor tiempo de 90 días. Es decir, ¿cuánto tiempo menor, doctora? Pues no lo sabemos. A medida en donde que hemos detectado con el escrutinio que hemos tenido clínico en la práctica, pues hemos visto que cada vez hay casos de reinfectados a los 30 días, 45 días, y ni siquiera han llegado a la mitad de esos 90 días. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque entonces la pregunta aquí puede ser, ¿cuánto va a durar, doctora, entonces la inmunidad natural después de que me dio COVID? Pues no lo sabemos. La realidad es que no lo sabemos, porque va a depender directamente proporcional cuántas subvariantes más se puedan generar y estas subvariantes tengan la posibilidad de reinfectar y sea mucho más capaz de reinfectar que la anterior. Entonces, claro, esto, dicho de otra manera, Jaime, vamos a decir, si hubiéramos tenido una vacuna específica, por ejemplo, para Delta, que hubieran logrado generar una vacuna específica para Delta, ahorita ya no nos serviría. ¿Por qué? Pues porque ahorita las subvariantes que están realmente siendo preocupantes son la BA4 y BA5, que son subvariantes de Omicron. Entonces, no tenemos la velocidad, aún teniendo la tecnología, para poder crear una vacuna que nos gane en el tiempo. Por eso es que, pues sí, aunque estamos todos hartos, con fatiga pandémica y cansados, claro, tenemos que seguir usando el cubrebocas y tenemos que seguir ventilando espacios y no yendo a lugares concurridos. Jaime. Oiga, doctora, no me pregunte por qué, pero accedí al Twitter de Stephen King, el escritor, 74 años, de novelas de terror, de ciencia ficción y todo eso, que lo ha hecho de manera muy importante a lo largo de su historia y de su vida y de su biografía.
Y en uno de sus últimos tweets, uno que escribió el día de ayer a las 4 de la tarde con 47 minutos, dice, lo metí al traductor de Google en inglés y dice, en Estados Unidos la guerra contra el COVID ha terminado. Ganó el COVID. Si esta enfermedad persistente y peligrosa se transforma en una cepa mortal, que Dios nos ayude. Esto va más allá de una novela de terror, va más allá de sensacionalismo. ¿Es real esto que puede poner este escritor? Pues no, la respuesta no la tengo, Jaime. Lo único que te puedo decir es que en el portafolio biológico y de virología que tenemos hasta ahorita en la historia de la humanidad, nunca habíamos visto un virus que tuviera estas capacidades de mutación como lo hemos estado viendo en los últimos 2 años y medio con SARS-CoV-2. No te sé decir, nosotros somos muy científicos y muy apegados a la evidencia, más allá obviamente de la ciencia ficción y de lo que envuelve este texto que me compartes. La realidad es que estamos ante un virus que sí sigue ahí, hemos estado aprendiendo cosas, no tenemos aún todas las respuestas, aunque la tecnología, aunque los políticos, aunque la misma sociedad nos presione, la realidad es que no tenemos todas las respuestas y tenemos que aceptar eso con muchísima humildad científica, Jaime. La humildad científica no es nada más decir, no sé la respuesta y me quedo de brazos cruzados, es no sé la respuesta, sigo trabajando, pero también tengo la responsabilidad de seguirme cuidando y seguir transmitiendo información con evidencia que sea sustentada y no nada más que esté empatada con las políticas o con los consentimientos que me avala un gobierno o una empresa o, ¿sabes? Va más allá de un acuerdo que pueda existir entre minorías. Es realmente por el bienestar colectivo y eso es lo que hace la salud pública al final del día. Sin embargo, no tenemos todas las respuestas. Estamos ante un virus que está siendo capaz de ponernos en jaque cada semestre. Tú lo estás viendo con las olas, tú lo estás viendo con los picos, pero también con las subvariantes de una misma variante. Al poco tiempo no vamos a tener suficiente capacidad para producir vacunas que lleguen a una velocidad a la que antes de que vuelva a mutar el virus. No nos va a servir. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Por un lado, parar la transmisión, y eso es cuidándonos todos de manera individual, y por el otro lado también ejercer la producción de medicamentos, porque también no todo está en el peso, la vacuna y esta parte de inmunidad. También necesitamos tratamientos y desarrollo de tratamientos eficientes, eficaces sobre todo, para que podamos tener una guerra un poco más justa y que podamos sentirnos que estamos más cerca de la luz. En realidad sí nos dio un gran respiro la vacunación, sin duda alguna, y no hay bolsillo que aguante otro confinamiento, pero pues si esto sigue, se puede poner cada vez peor, sin necesidad y no quiero sonar alarmista, pero pues no sabemos qué puede ser lo que siga, pero nos ha dado muchas sorpresas el virus. Entonces hay que seguir trabajando todos para no contagiarnos, aunque estemos hartos. Es la única manera de continuar y presionar para que se sigan desarrollando nuevas líneas para tratar esta enfermedad. Pues, doctora, vamos a estar muy al pendiente y, por supuesto, también atendiendo las medidas de cuidado, las personales. Hay que ser, pues, prudentes y hay que también tener mucho cuidado con quienes están a nuestro alrededor para también cuidarlos a ellos, y tenemos la obligación de salir a trabajar pues al máximo. Si utilizamos transporte público, pues hacerlo de manera muy responsable, mucha higiene y por supuesto también mucho cuidado al regresar a casa. He estado también atendiendo que en estos días pequeñitos se contagian, llegan a casa, contagian a los papás. Ha sido la mecánica de estas últimas semanas, doctora. Veremos qué es lo que nos tiene para los siguientes días la pandemia, porque el mundo sigue en pandemia, eso no lo debemos perder de vista. Correcto, Jaime. Síganse cuidando, por favor, si no se han vacunado, vacúnense. Seguimos enfrentándonos también con gente adulta que no tiene vacunas. Las personas que no se han vacunado tienen un riesgo muy importante de sufrir COVID grave, además de enfermar a grupos vulnerables. Entonces, a seguirse cuidando, Jaime. Gracias, doctora. Cuídese mucho. Un abrazo grande.
Igualmente, que estén todos muy bien. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. Es Andrea Domínguez, ella es médico cirujano con posgrado en salud pública y epidemiología en el Instituto Karolinska. Las 8:46. Qué gusto saludar a Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en la Ciudad de México. Primero, Salvador, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Lo mismo para ti, para tu audiencia. Encantado, Jaime. Oye, a ver, Salvador, hoy presentaron un reporte de fraude por montaviajes. ¿Qué son los montaviajes? Estamos en plena inicio de época de vacaciones, del verano. Mucha gente quiere romper la rutina, irse a algún lado. ¿Y qué? ¿Hay fraudes? ¿Hay personas que se hacen pasar como vendedores y lo único que hacen es robarte tu dinero? Sí, hay una mixtura de posibilidades. Una de ellas es que sean empresas verdaderas que no cumplen integralmente con lo que ofrecen. Pueden ser pseudoempresas o pueden ser simplemente organismos delictivos que están incursionando en este mercado que tiene que ver con la reactivación económica, que a su vez pasa por el turismo y las vacaciones, en cuya víspera nos ubicamos. Y te comento, Jaime, que tenemos reportes que nos indican, a partir de los 134 casos que hemos revisado entre el 2022 y el 2021, que hay un 14% de incremento en estos primeros 6 meses de este año en comparación con el año pasado en estos casos. ¿Y qué es lo que ustedes observaron? ¿O a través de qué observaron este incremento importante? Veo superior al 50%, Salvador. Mira, tenemos que existen estas agencias fraudulentas que suelen promocionar en Internet ofertas muy buenas, sospechosamente buenas, Jaime, como para ser verdad. Sí, claro. Nada es regalado, mi querido Salvador, por eso hay que tener esa debe ser la primera alerta, ¿no? Como consumidor. Totalmente, ya es más, ¿para qué le buscamos más pies al gato? Si es que así se dice, que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Sí, claro. Pero ¿qué tiene que ver con esto? Primero te cobran anticipos y te ofrecen que si pagas la totalidad del viaje, te hacen un descuento que va más allá hasta del 50% del precio del mercado del viaje. Entonces, te hacen el cargo electrónico a tarjetas bancarias. Ahí, de inmediato, por supuesto, yo diría que es una señal absoluta de alerta. Pues las víctimas se dan cuenta del engaño hasta que llega la fecha de utilizar los servicios que contrataron o que convinieron, y estos resultan inexistentes o incompletos. Y hay que subrayar, porque sí hay también empresas que tienen alguna reputación en el mercado, pero que están jugando con su necesidad de liquidez y con la necesidad de otros de irse de viaje, o con la expectativa, la esperanza o el deseo de hacerlo. Entonces, de pronto llegan a un hotel los clientes y resulta que ese hotel está en remodelación, o resulta que llegan a la segunda o la tercer ciclo de viajes, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos o aquí en nuestro país, y resulta que no existen esos viajes confirmados. Entonces, las cuentas, si estas agencias funcionan, pues hay que revisar, ¿verdad? Hay que tener cautela, y eso es lo principal, previsión y cautela. Me imagino que, la penetración de Internet cada vez hace más vulnerable a la gente. ¿Qué debemos de fijarnos? ¿En qué debemos de fijarnos? Hay reglas, hay códigos muy claros, debe de tener www.http, las diagonales, debe de tener un pequeño candadito la página de Internet. Si no tiene esos logotipitos, hay que tener mucho cuidado, hay que salirnos de ahí, no hay que compartir, porque además de que quizá te puedan vender un viaje que no es viaje, te roben hasta tus datos personales, mi querido Salvador, y ya peor se pone la cosa. Así es, aquí la prevención y la denuncia es fundamental, y también recordar que en el último año los delincuentes que se trasladaron a Internet han mejorado sus habilidades. Y hemos claro, siempre andan un paso adelante, ¿eh? ¿Perdón? Siempre andan un paso adelante. Entonces, las páginas que clonan son de excelente calidad en algunos casos, y también los mecanismos que antes identificamos como los que tú has mencionado. Entonces, nosotros afirmamos, si encuentras un paquete con vuelo, hospedaje y elemento incluidos con un costo sumamente bajo, es alerta total. Hay que verificar que la agencia esté registrada en la Secretaría de Turismo, hay que revisar las referencias en la Profeco, consultar calificaciones y comentarios en redes sociales, investigar la antigüedad de la empresa en el mercado, porque pronto hemos tenido algunos que quieren defender a algunas empresas diciendo, no, es un muchacho muy joven, yo lo conozco, sí, pero muy joven, lo conoces y es de la familia, pero resulta que no le está cumpliendo a los clientes, ¿no?
Y hay que asegurarse de que existan oficinas físicas y que haya algún teléfono convencional donde comunicarse. Y también revisar los sitios especializados que tienen antigüedad para referir a empresas turísticas, que hay varios por ahí, y que pueden servirnos para referenciar nuestra decisión. Me imagino que también el daño reputacional, a empresas que se dedican pues a la aviación, por ejemplo, o a hoteles de cadena, pues también hay un golpe indirecto a ellos. Quizá alguna de estas empresas vende un tiempo compartido de un hotel que ni siquiera tiene convenio con él y le hace pasar un muy mal momento al del hotel y al propio al viajero que llegó al lugar para poder hospedarse, y así ha de haber varias historias, mi querido Salvador. Así es, la auténtica empresa que tiene, pues está tratando de levantarse como corresponde de las líneas aéreas que has mencionado, pues le pega indirectamente el asunto por la crisis reputacional. Hay que señalar que las mujeres nos reportan más que los varones, 7 de cada 10, y que los medios de contacto de estas empresas son la mitad electrónico, 30% telefónico y 10% híbrido. 92% de los reportes nos indican fraude consumado. Y 8 de cada 10 ofrecen plan vacacional y 10% solamente boleto de avión, y 46% del daño, Jaime, es de 5 a 20 mil pesos, y 25% del año es hasta 50 mil pesos. ¿Ya hay manera de recuperar esos recursos, Salvador? ¿Jurídicamente se puede recuperar o se van y adiós? Según el caso, vamos a suponer que son empresas que sí tienen una presencia en el mercado y que quieren pues pagar los daños, y sí, se puede recuperar. Sí se puede a veces con una buena conversación, a veces hay que acudir al Ministerio Público, ahí ofrecemos acompañarlos, estamos en 55 33 55 33, en WhatsApp también, los acompañamos, y si no quieren la compañía, guía jurídica por teléfono, por WhatsApp. Nosotros pensamos que es indispensable dejar una huella de seguimiento jurídico ciudadano para que se haga justicia y que disminuyamos la impunidad en fraudes como estos de los montaviajes. Pues Salvador Guerrero Chiprés, atentos, no nos dejemos sorprender. Si de por sí cuesta trabajo traer recursos a casa, pues qué coraje que esos recursos con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, se los lleven unos, ya sabes qué. Gracias, mi querido Salvador, cuídate mucho, muy buenas noches. Abrazo, Jaime, cuídate mucho también, hasta luego. Hasta pronto. Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia aquí en la Ciudad de México. Y ya en la recta final, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Ingeniero, ¿qué viene para las próximas horas? Preocupados por la alerta de sequía que levanta la Conagua. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Sí, bueno, el día de hoy, en estos momentos, la actividad de tormentas, no solo en Sonora, Sinaloa, que es el mayor sistema de tormentas, sino prácticamente en toda la República, incluido zonas de Nuevo León y de Tamaulipas. Jaime, como te había comentado en la semana, estaría entrando un sistema de tormentas en esa zona, también San Luis Potosí, por supuesto Guanajuato y Querétaro, que incluyen esta alerta de sequía. Pues el día de hoy ya tenemos arribando estas zonas de lluvia, y para los próximos días este sistema de baja presión en el Golfo de México pues favorecerá las lluvias tan esperadas en Monterrey. Jaime. Bueno, pues sí, hay que decir y desear que por favor llueva en aquella región de nuestro país. Ingeniero, cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas noches, descanse. Gracias, un abrazo, buenas noches. Hasta pronto. Gracias, nos vamos. Gracias, Nora. Gracias, Estela. Gracias, Cintia. Gracias, Carmen. Saludos, Sandrita, que la alcanzó. Iba invicta y cuás. Mañana aquí el doctor Leonardo Curcio, ya en su espacio informativo. Sandrita, mejórate, cuídate mucho, que no traiga consecuencias. Gracias. Hasta mañana.